hasta Plutón se ve, pero el meñique del... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por estas dos casas, por el Diario Digital Conclusión, por Televisión Regional, llegando a una amplísima región con la intención siempre de acercar la realidad para profundizarla en un debate medular. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo andás? Bien, Alejandro, muy bien, muy Sentados. bien. Hoy vinimos con banquetitas, Sí, así que a acá veces la estamos. espalda pide, ¿no? La cintura Claro, pide un descanso, ¿no? Eso, las vértebras difícil. dicen, bueno, ¿nos sentamos o no Claro, sentamos? hay que aflojarlo un poco. Los en discos esta están casa. complicados, Están sí. complicados los discos que han desaparecido, los discos de vinilo. Sí, Otros los míos discos, están desapareciendo ustedes también. Están por desaparecer Sí, también. también. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante para tratar, que Sí. vamos a estar presentando ya en minutos nomás, que tiene que ver con esto de las investigaciones que se vienen haciendo con un grupo importante de investigadores del CONICET, docentes universitarios, que tienen que ver con los impactos de la flora y la fauna en los humedales. En esta ley de humedales que aparentemente este año vamos a tener otra mala noticia que va a ser de que la misma no pueda salir, ¿no? Imagino que esta investigación agravada por las quemas, ¿no? Por las Imagino quemas, que esto debe sin duda. venir igualmente con un modelo productivo que Totalmente. hace mella sobre el mismo, ¿no? Presentamos el informe de hoy, la charla de hoy y ya volvemos, ¿vale? Dale, vamos. La naturaleza, en todo su conjunto, atraviesa una preocupante realidad. El modelo extractivista nos arrastra en su desenfrenado camino a un seguro cadalso natural. Por ello, la estoica resistencia de la ciencia digna ante un paradigma que debe revertirse de manera inmediata juega un papel fundamental en una lucha que por ahora muestra una desigual correlación de fuerzas. Sumado a las actividades extractivas enemigas de la vida y el desarrollo sustentable que se abalanzan en la mayoría de los territorios del país, las quemas de las islas del delta del Paraná han precipitado un colapso ambiental que, con urgencia, debe detenerse para no profundizar el cataclismo anunciado. Aquello que se agigantó y descontroló en plena pandemia, hoy parece no tener vuelta atrás, dejando en su camino un reguero de muerte y dolor. Hoy en Catalejo, ecocidio, la lucha de la ciencia digna ante la depredación extractivista. Ahí estaba entonces hoy, la temática tiene que ver con esto, ¿no? Con el ecocidio que se viene sosteniendo, la desaparición, ya la extinción de fauna local, como lo definió en su momento el entrevistado de hoy, con el que hemos charlado también en Radio del Plata, una charla muy interesante, es Rafael Lasmanovich, ¿no? Investigador del CONICET, docente universitario y que viene investigando con un grupo importante de compañeras y compañeros lo que viene quedando en el humedal después de las quemas, pero claramente también con el ecocidio, producto del modelo productivo y su paquete tecnológico. Dale, lo presentamos, ¿te parece? Bienvenido. ¿Cómo te va, Rafael? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por esta invitación y bueno, estoy a disposición de lo que modestamente podamos aportar a esta problemática tan importante que creo que estamos presenciando en vivo y en directo ahora en estos momentos que se está debatiendo la ley de humedales que tristemente probablemente no sale. Sin duda. Bueno, Rafael, como para comenzar y contextualizar un poco para aquellas personas que no están tan interiorizadas en el tema, ¿cómo está la situación de nuestros humedales, hablando, ¿no?, de la flora y la fauna? Sí, bueno, para hablar de la situación de nuestros humedales tendremos que remontarnos en el tiempo un poco porque no, como todos los cambios en los ecosistemas no ocurren de un día para el otro y de vez en cuando hay hechos catastróficos, llamémosle de alguna manera, que los visibiliza en forma más brutal como son los incendios. Claro. Nuestros humedales vienen en un larguísimo proceso de deterioro que podríamos, qué sé yo, si nos queremos remontar hasta la época de la colonia, pero bueno, yendo un poco después del tiempo, las vías navegables, el río Paraná ha sido la vía navegable más importante, una de las más importantes de América del Sur, y justamente eso ha hecho que lentamente se haya ido, bueno, se asienten las poblaciones en sus márgenes y demás. O sea, todo esto siempre ha traído muchos problemas en principio de contaminación, de deforestación, de cambio de curso de agua de los ríos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algunos hechos que hay que marcar como que ha incrementado todo, digamos, el desastre que ocurre en los humedales actuales, que en un principio fueron las represas, que fueron cambiando gran parte del paisaje y del sistema, de cómo funcionaba eso, de cómo funcionaba originalmente, ¿no?, antes que lo empecemos a modificar. Luego las represas, que en algunas tuvimos la suerte, ahí creo que en la época de las represas es donde comenzó, por llamarlo de alguna manera, mi activismo ambiental. Claro. A esta altura
si bien me dedico a la ciencia, tengo un activismo bastante declarado, porque creo que sin activismo ambiental hay muy pocas cosas que se logran, y la ciencia casi termina siendo no tiene sentido si no se practica de alguna manera un activismo ambiental un poco más activo, porque la ciencia sola hemos visto que no alcanza. Como ejemplo de esto podemos decir que, hablando de esto de las represas, no sé, ustedes creo que son un poco más jóvenes que yo, no sé si recuerdan cuando estuvo el proyecto de la represa de Paraná Medio, que hubiera sido un gran desastre ecológico a nivel monumental, llamémoslo de alguna manera, y que lo terminó frenando el movimiento popular. O sea, un gran movimiento que hubo acá en Entre Ríos, que se llamó Entre Ríos Sin Represas, que juntó a todas las organizaciones ambientales que estaban en ese momento, terminaron haciendo que Entre Ríos sea la primera provincia de Argentina con una ley antirrepresa. O sea, en la provincia de Entre Ríos no puede haber represas porque existe una ley, excepto que algún día se les ocurra derogarla, claro. Bastante difícil. Sin duda. O sea, imagínense lo que es la movilización popular en cuestiones ambientales. Bueno, después otro ejemplo que se puede ver en Entre Ríos, que no tuvo un éxito esperado, pero bueno, pero creo que muchas cosas se lograron, fueron con el tema de las papeleras, que ustedes también claro. O sea que estamos viendo que los hechos ambientales más relevantes a favor de la naturaleza y a favor de la gente han ocurrido justamente por presión popular. No ha ocurrido ni por ningún aporte científico. Los científicos por ahí acompañamos y presentamos evidencia, que es lo que actualmente realmente hago, pero si no existe de esto otro... Sí, aprovecho, antes de adentrarnos en esto de ya aparte del ocaso, ¿no?, de la extinción de fauna local, como lo marcaba Rafael también, que es bueno que hoy también lo traiga, para entender el grado de magnitud que estamos atravesando, aprovechando esto de la movilización popular, que claramente en este país, y aquellos que siempre la miramos de afuera de la fiesta y que queremos ponerle freno, ¿no?, a la fiesta de unos pocos, siempre nos queda eso, movilizarnos o nada. ¿Es esto que podemos aplicar en la ley de humedales, Rafael, donde por ahí se ha decretado en la ciudad de Rosario, en algunas ciudades del Cordón, algo de movilización, pero que ha quedado chiquita en la magnitud de la ley, que también contempla cuestiones que tienen que ver con las salinas, por ejemplo, del norte, con el litio, y donde claramente gobiernos o gobernadores de esas provincias del norte han dicho no, si aprueban esto hay problema, y también no desconocer que se viene un año electoral, ¿no? Digamos, hay una devolución también del gobierno actual en eso, ¿no? No, sin duda el tema humedales es un tema mucho más amplio que lo que puede haber sido una represa o lo que puede haber sido la instalación de una papelera, que involucra prácticamente a todo el territorio de la Argentina. Claro. Obviamente es mucho más difícil y esto se nota por este tipo de presiones, aunque también hay presiones de provincias. Hay provincias que le están metiendo mucha presión, en especial Corrientes, creo que una de las que mete más fuerte presión a que nada cambie. Santa Fe, sin decirlo, me parece que también están poniendo su granito de arena para que esto no funcione, los políticos y otros organismos estatales de la provincia también, porque Santa Fe quiere avanzar con los bajos submeridionales, tiene muchos proyectos de destrucción de humedales y que esta ley podría llegar a impedirlos de alguna manera. Así que no solo las provincias que podemos llamar provincias en donde los humedales no son algo tan representativo, están de alguna manera... En los del norte por ahí está la oposición, se oponen a la ley. Y acá en Santa Fe, Entre Ríos, con el silencio también, ¿no?, acompañan a esto de... nos hacemos los desentendidos. No solo con el silencio, muchas veces ante la prensa, ante los medios se muestran combativos por una ley de humedales y más, pero preocupados, pero después son parte de esa casta política, ¿no?, que de alguna manera durante 10 años no debatió sobre los humedales, ¿no? Claro. Sí, bueno, para eso creo que tendrían que invitar a alguien. Para hablar de política podrían invitar a otras personas. Yo bien me voy a dedicar a hablar un poco más de ciencia, que es lo que entiendo. Ahora, sigamos con la parte esta de destrucción de humedales. Bueno, después de todas las represas, pongamos que el otro evento, yo para hacer un poco de historia, básicamente, viene el famoso ingreso de la soja transgénica. Llamémoslo como un evento que cambia los humedales de Argentina, aunque mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver la soja con los humedales? No, tiene bastante que ver la soja con los humedales, si lo vemos desde el punto de vista que fue
a partir del ingreso de este monocultivo, como el segundo país del mundo que dejó ingresar, que plantó transgénico en el planeta, primero Estados Unidos, luego Argentina como una especie de avanzada para toda América Latina, eso hizo que el territorio cambiara de alguna manera. Pues, o sea, todo lo que está ocurriendo actualmente de la presión ganadera en los humedales tiene mucho que ver con el avance de los transgénicos en la pampa. O sea, donde había vacas, hay soja. Y las vacas, ¿dónde están ahora? O en los feedlots o están en las islas. Tenerlas en los feedlots es, aparte de ser una bomba biológica bastante importante, tiene un mayor costo para los productores. En cambio, la isla, de última, no es un lugar en donde los costos sean tan altos. Entonces, gran parte de los sistemas de humedales que no permiten los cultivos extensivos se han dedicado a la ganadería. Y ahí se origina parte de este problema de los incendios para el rebrote y demás. O sea que las cosas tienen bastante que ver. De hecho, en Rosario mismo hubo varios intentos, y seguramente lo seguirán haciendo a partir de estas grandes sequías, de secar humedales para conseguir más tierras fértiles para seguir plantando soja. Claro, sin duda. Eso ha hecho y bueno, ahí tenemos gran parte de la explicación de por qué estamos en este desastre ambiental actual. De hecho, la agricultura también colabora mucho en el tema del efecto del cambio climático, la deforestación. Está todo bastante relacionado como para que pensemos que el modelo de producción intensiva nos está impactando, y todo esto impacta sin duda en la fauna y la flora silvestre. Hay fauna silvestre que es extremadamente sensible, como ser los organismos que nosotros estudiamos hace 20 años, que son los anfibios. Los anfibios son los sapos y las ranas, que, bueno, tienen la desgracia de no ser muy agraciados a nivel popular, pero son un eslabón extremadamente importante en los ecosistemas, y sin ellos los ecosistemas prácticamente colapsarían, ya que son los encargados primero que son animales que transmiten un montón o sea, son encargados del pasaje de energía de los ambientes acuáticos a los ambientes terrestres, porque tienen un doble ciclo de vida. O sea, evolutivamente son los únicos animales que han logrado pasar del agua a la tierra. O sea, la evolución nuestra tiene mucho que ver con la evolución de los anfibios. Son ellos los que colonizaron la tierra, a partir de ellos existen los reptiles, a partir de ellos existen las aves y existen los mamíferos. O sea que desde ese punto de vista evolutivamente son extremadamente importantes. Y bueno, y ambientalmente, para decirlo de alguna manera, eso los ha hecho muy vulnerables, porque al tener ese pasaje del agua a la tierra, han mantenido su piel viva, por decirlo de alguna forma. Claro. O sea, la piel de los anfibios absorbe todas las toxinas que no absorben tan fácilmente las aves, los mamíferos, los reptiles. Entonces, todos los tóxicos que hay, que tienen mucho que ver con esto de la implementación del modelo transgénico, los está afectando, aparte de la deforestación y la destrucción de hábitat, que es el motivo de mayor extinción y declinación de anfibios en todo el mundo. Y particularmente en la Argentina se está padeciendo este fenómeno. Rafael, aparte de los anfibios, que vamos bueno, al corte, dale, dejamos dejar la pregunta para dale, el no, próximo que bloque. además de los anfibios, que vos bien nos profundizabas recién cómo funciona, cómo es su funcionamiento y su ciclo de vida, me gustaría preguntarte cuáles son las otras especies que están siendo, bueno, o están en peligro de extinción o ya están extintas, Sin ¿no? duda. Hacemos un cortecito. Dale. A la vuelta Rafael nos contesta que estuvo investigando mucho, estuvo pisando terreno que en su momento era fértil, si bien bueno, ahora hay que esperar que ese proceso de quema se termine. Y vamos de regreso en Catalejo, estamos charlando con Rafael Lachmanovich, docente universitario, investigador del CONICET, que estuvo justamente investigando mucho tiempo y sigue investigando el tema de los anfibios. Bueno, la verdad que es una de las palabras o la palabra más importante que tenemos en el país y en la región, en el tema de la investigación, del impacto también de ellos, de este grupo, ¿no? De la fauna que tenemos en el país y en la región. Pero esto que decías vos, ¿no? Sí, el preguntarle tema de la extinción, ¿no? esto, extinción de algunas especies o algunas especies que ya están extintas, ¿no? A nivel local, por lo menos. Claro. Sí, sin duda, otro de los grandes impactos que se pueden observar en las humedales, bueno, es la fauna histícola, que eso tiene mucho que ver no solo con problemas de contaminación, problemas ambientales, llamémoslo de alguna manera, sino por el exceso de pesca. O sea que eso, no soy especialista en fauna histícola, pero me parece que
otro de los grupos de fauna que están siendo de alguna manera muy amenazados por todos los cambios que estamos observando ahora. También otro grupo, voy saltando ecológicamente, cosas que no tienen nada que ver, pero se me van ocurriendo como importantes. Otro grupo de animales, bien digo, de animales muy impactados por todo este modelo son las abejas. Las abejas son prácticamente todos los animales tienen su importancia, todos los grupos, pero las abejas son extremadísimamente importantes. Ya la palabra extremada es poco, porque no pensemos solo en las abejas por la cuestión de la miel, que eso sería sin duda, sino porque son polinizadores. Claro. Si no existieran los polinizadores, prácticamente los ecosistemas también se derrumbarían. Totalmente. Porque hay cientos de plantas que necesitan de los polinizadores, como las abejas, para poder seguir sus ciclos vitales. Y bueno, y justamente algo que tiene mucho que ver con esto del uso de los agroquímicos está impactando muy seriamente sobre las abejas. De hecho, nosotros nos enteramos cuando hay alguna cuestión comercial, que es lo que realmente llama más la atención, cuando algún envío de miel de Argentina es rechazado porque lleva restos de glifosato. Bueno, lamento informar que no hay miel argentina que no tenga glifosato. El glifosato está en todas las mieles de Argentina, lamentablemente. Eso seguramente hará que lentamente se pierda el mercado o que lamentablemente solo se pueda mandar miel a países que por cuestiones también de este capitalismo salvaje no tienen oportunidad, o sea, aceptan no pueden cosas acceder, claro. Sí, o sea, África, esos lugares, porque nosotros siempre cuando vemos que Argentina hace exportaciones a esos países del tercer mundo y nos ponemos contentos, no es para ponerse contentos, quiere decir que en esos lugares la gente se alimenta de cosas que otras personas no quieren comer. O sea que yo no veo ningún motivo de alegría cuando se ganan esos mercados que acá los festejan con bombos y platillos. Claro, sin duda. Charlábamos los últimos días y marcabas un dato importante en esto de la extinción de fauna local. En esta investigación que hicieron y que hay como un sapito, quiero que lo digas vos, Rafael, que sirve como por ahí, ¿no?, medida para saber los impactos o lo que puede llegar a haber alrededor de, por ejemplo, 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Y un número que mutó de sobremanera a la última vez que habían ido, con esta que estuvieron hace pocos días y que la verdad me parece que es un dato que estaría bueno que Rafael lo pueda compartir, ¿no? Sí, volviendo a esto de los incendios, que es una amenaza que si bien no es nueva, nosotros nuestro grupo de trabajo desde el 2020 lo estamos abordando de alguna manera, pero justamente porque era una amenaza nueva y no había demasiados científicos dedicados a esto y nosotros, como nuestra experiencia en humedales es bastante de muchos años, decidimos intentar aportar un poco de información. Y bueno, justamente como explicaban acá, encontramos algunos anfibios que son como indicadores, que nos están dando cierta indicación de que el tema de los incendios están declinando algunas especies. Este sapito se llama Riniella fernandese, más conocido como el sapito de las cuevas. No es muy común que la gente lo conozca porque no es el sapo común, claro. Es mucho más pequeño, tiene 5 o 6 centímetros nada más, y que vive en cuevas, enterradito, y sale muy poco. Pero bueno, en las islas son generalmente muy abundantes. En un principio, cuando recorríamos los primeros incendios hace 1 o 2 años, lamentablemente encontrábamos muchos cadáveres de estos sapitos, ¿no? Porque bueno, morían calcinados vivos, ¿no? en estas cuevas que no tienen gran profundidad y no los protegía del enorme calor que se genera en el suelo. En los suelos llegábamos a registrar hasta 120, 130, 150 grados que daba el suelo de estos lugares, o sea que era inviable para cualquier cosa viviente, para llamarlo de alguna manera. Y bueno, y lo que en un principio encontrábamos muchos, ahora encontramos cada vez menos. Básicamente, una de las explicaciones que estamos encontrando es que se están extinguiendo sus poblaciones, que ha habido incendios continuos en los mismos sitios. Estos animales no se han reproducido, sumado a la sequía, ha hecho que algunas de estas poblaciones estén en franco declive. Esto no quiere decir que la especie se está extinguiendo, sí que algunas poblaciones están en declive, que es el primer paso para una extinción de una especie, aunque suponemos que eso en principio no ocurriría por ahora. Claro. Pero es una señal de alarma, ¿no? Totalmente. Sí, y vemos que el futuro no es muy promisorio tampoco, ¿no?
Rafael, volviendo un poco a lo que hablábamos en el primer bloque, que decías de hablar de ciencia, digo, ¿cómo se construye desde la ciencia cuando también hay trabajadores de esa misma ciencia que, por ejemplo, defienden el trigo transgénico, ¿no? En la otra biblioteca, y son trabajadores de otro sector, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para poder seguir, ¿no? Y recabando fuerzas para continuar, ¿no? Sí, la ciencia, como cualquier otra actividad, tiene ideologías, ¿no? Tiene algunas ideologías, hay ideologías de un tipo y ideologías de otro. Y bueno, en todo caso, la ciencia, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, está muy cooptada por las grandes corporaciones. Claro. Son las que ponen recursos, las que manejan los gobiernos, las que hasta sin que nos demos cuenta ponen nuestros políticos, ponen a nuestros gobernantes, muchas veces están ahí porque hay grandes corporaciones que lo financian, claro. Y todo eso se va trasladando hasta la misma ciencia. Entonces existe mayor posibilidad de conseguir recursos, existe mucho más apoyo, mucho más cargo cuando se hace cierto tipo de ciencia que cuando se hace otro tipo de ciencia. Hablando de quién, en la actualidad, una de las personas que, llamemos de alguna manera, pateó el tablero con esto de que le llamaba él le dio el mote de ciencia mercenaria, fue Andrés Carrasco, que supongo que todos ustedes lo conocen, que yo tuve la fortuna de conocer y de compartir mucho. Él fue de alguna manera quien marcó un antes y un después de su aparición en la ciencia que él denominó también ciencia digna. Ciencia digna. Y a partir de ahí, afortunadamente, se está formando un movimiento de científicos y científicas que no opinamos lo mismo que generalmente el resto de las instituciones científicas. Se están sumando muchos jóvenes, está habiendo líneas de investigación que antes tal vez no existían. Y bueno, creo que esto se está visibilizando y la ciencia va a tomar una postura un poco más política, como es la que se está viendo en la actualidad, con colectivos de científicos como el colectivo Trigo Limpio, en el cual se han juntado científicos de todo el país justamente para tratar de evitar que los transgénicos sigan avanzando sobre el territorio argentino. Sin duda. Bueno, lo último, porque ya nos vamos. Rafael, te la hice en la radio, siempre que por ahí charlamos le pregunto lo mismo, ¿no? Es una pregunta un tanto sonsa que no me identifica, pero que tengo que hacérsela, que tiene que ver qué futuro podemos llegar a ver, ¿no? Claro. Si hay futuro o si puede haber futuro, y la visión claramente no periodística, no de ciudadano, sino desde una visión científica, claro. ¿no? Sí, no, yo puedo hablar del futuro de los ecosistemas, no puedo hablar de claro. futuro porque yo lo único que manejo es eso. Bueno, el futuro de los ecosistemas como lo conocemos no es muy promisorio. Claro. O sea, Argentina, si bien es uno de los países que más apuesta y más invierte en todo lo que sea reservas naturales, y en eso creo que hay que reconocer que Argentina es un país que tiene muchos parques nacionales, muchas reservas. Desde mi punto de vista eso no es suficiente. O sea, los ecosistemas no tienen que estar restringidos. O sea, los ecosistemas naturales no tienen que quedar solo en las reservas. O sea, tenemos que la naturaleza no distingue, no tiene frontera la naturaleza. O sea, un animal no sabe si está en una reserva o está en un campo de soja. Claro. No ven fronteras, tampoco ven fronteras de los países. Claro. O sea, todo lo que sea esa especie de compartimiento que los humanos inventamos para encerrar cosas, para mí no sirve. O sea, nosotros tendríamos que tratar de conservar la naturaleza en su conjunto, no solo en las reservas. O sea, Argentina está intentando solo eso, conservar la naturaleza dentro de las reservas y el resto, que es la mayoría, convertirla en un gran sistema productivo que vemos que socialmente tampoco está dando grandes resultados. Sin duda. Bueno, clarísimo, Rafael. La vamos a seguir porque esto es muy amplio, 25 minutos, 27 no nos van a alcanzar, claramente. Pero sé del compromiso de Rafael, al cual molestamos permanentemente, pero vamos compartiendo información y también... Y aprendiendo, lugar, ¿no? Y aprendiendo duda, mucho. Difundiendo. Rafael, agradecerte el tiempo y ya comprometerte para una próxima charla. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y ojalá que la ley de humedad la salga. Sí, ojalá. Si este año, sea el que viene, pero que no que pase salga. Más años. Salir, como siempre. Bueno, muchas gracias y chao y gracias a todos. Chau, Un fuerte abrazo. Rafael Akhmarovich, docente universitario, investigador del CONICET, siempre
la palabra justa, ¿no? Y con la Sí. ciencia digna Sí, como sí, estandarte. sí. Muy interesante el programa de hoy Sin duda. y siempre uno se queda pensando me quedé pensando en la pregunta final tuya, ¿no? En el futuro, que creo que esta ciencia digna está justamente pregonando ese futuro, ¿no? Sí, Tratando sin de duda. sostener ese futuro que parece Ya bastante lo dijo oscuro. Rafael, que el futuro de los ecosistemas no va a ser el mismo que conocimos o alcanzamos todavía a conocer, ¿no? Por ahí los más chicos Ya se ha lo han modificado. conocido así. Estuvo Fabián Arias en la puesta, como siempre, en el aire, luces, sonido, cámaras, y Hernán Cabrera en la edición. En la edición, Nos exactamente. reencontramos la semana que viene con más Catalejo, ¿te parece? Dale, nos encontramos. Hasta todos los momentos. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del